decimos, en lo más alto de la ciudad. Muy bien, y como lo prometido es deuda, bueno, está aquí en piso el licenciado Carlos Sigbar. Él hoy nos va a adelantar un poquito sobre un tema muy, pero muy especial que creo que toca justamente para este tiempo que viene, ¿no? Sí. Muy buenas Bueno, tardes, buenas tardes, Carlos. Claudia. Un gusto estar acá. Un saludo a toda la audiencia. Muchas gracias, Carlos, igualmente. Bueno, tenemos de repente intrigas porque debemos evaluar algunos datos vinculados a la felicidad, Muy bien. que es lo que usted Sí, hoy sí. Sí, nos sí. va a contar. Perfecto. Bueno, Bueno, fíjense que a veces cuando hablamos con, sobre todo adolescentes, los adolescentes siempre, yo les pregunto, ustedes, gurises, ¿qué quieren de la vida? Y enseguida me dicen, ser felices. Mira qué bien. ajá. Pero cuando les pregunto, y bueno, ¿cómo serían felices ustedes? Y ellos dicen, siendo famosos o teniendo mucho dinero. Y medio que ahí equivocan, digamos. Exacto. Y entonces, bueno, es bueno preguntarnos nosotros mismos esto de la felicidad. ¿Y por qué lo traigo a colación? Fíjense que así como se mide el Producto Bruto Interno, lo que producen los países, en algunos países del mundo, ya adelantados con esto de estudiar un poco más lo emocional, miden la felicidad. Por ejemplo, Inglaterra, por ejemplo, en India, Nueva Delhi, Bután, que es un país muy pequeño que está cerca del Himalaya. ¿Cómo se hace eso? Y bueno, a través de encuestas. Ellos hacen encuestas quinquenales, o sea, cada 5 años le preguntan a la población, bueno, una serie de preguntas de que cómo está tu vida, de qué es lo que más te satisface, si te gusta tu trabajo, cómo te sentís rodeado de tus compañeros, de cómo es tu socialización y todo esto. Eso es todo a través de encuesta, a través de múltiple choice, ¿no? A través de múltiple choice, y la gente responde, porque es de fácil acceso. Y fíjate vos, después cuando tienen todo esa información, ¿no? Toda esa información, ellos pueden detectar en un barrio donde hay gente que está muy solitaria. Pueden detectar en un barrio a donde puede haber mucha propensión al suicidio, a la depresión, a todo esto. Porque es de acuerdo a la contestación esa, que lo que ellos pretenden es esto. Entonces, a veces en esos países, por ejemplo, hay gente que va al médico y entonces dice, no, usted no tiene nada, pero está angustiado, está triste, se siente mal. Y entonces dice, usted necesita una receta social. Y esto es interesante porque, ¿y cuál sería la receta social? Bueno, lo mandan a una especie de psicólogo, asistente social. ¿Para qué? Para que hable con esa persona y le diga, bueno, yo me siento angustiado. Y sus relaciones, ¿cómo están siendo? Se siente solo, y entonces le manda a hacer tareas sociales de ayuda, de participar en algunos grupos. ¿Por qué? Porque la felicidad incide mucho en cómo nosotros nos relacionamos, con cuántas personas nos relacionamos y de la forma que nos relacionamos y de la forma que recibimos la afectividad, el apoyo y todo eso. Entonces todo eso es un bagaje de cosas. De acuerdo a la formación o cómo uno lo recibe, ¿verdad? Más que nada, o tiene más que ver la parte exterior o la otra persona. No, es como uno lo recibe y cómo uno se siente. Porque en definitiva esto, y esto también para las personas que ya tenemos cierta edad, a nosotros antes la felicidad se nos vendía como una meta o algo a lograr. Y entonces vivíamos todo el tiempo corriendo la zanahoria. De decir, cuando termine la secundaria vas a ser feliz, y no pasaba nada, no conseguía trabajo. Después tuve que estudiar una carrera y después tampoco conseguía trabajo. Después cuando te cases vas a ser feliz, y sí, un tiempito, sí, está todo bien. Después, o cuando tengas el auto, cuando tengas la casa, y la felicidad no está en el tener, sino en el ser. Entonces, capaz que cuando uno puede hacer el recuerdo de que cuando pudo construir la casa, lo más hermoso fue hacerla, no cuando estuvo lista. Mientras estaba en esa Mientras tarea, estaba en ese proceso. Hay gente que, por ejemplo, es muy chistoso esto. Hay gente que, por ejemplo, paga sus vacaciones un año. Bueno, y hacen un grupo
y pagan sus vacaciones un año y bueno, y todo entusiasmado para ir a esas vacaciones soñadas y llegan el tiempo de vacaciones 2 días y se pelean. Entonces, fíjate vos, lo que a veces el proceso es mucho más importante y por eso a veces no hay que dejarlo de lado, sino que disfrutarlo. Todas estas expectativas. Todas ¿verdad? estas expectativas. Ajá, bueno, y eso, las expectativas también tienen que ver cuando una persona tiene demasiadas expectativas hacia otra persona, hacia lo que va a suceder, y no se da, la desilusión es más grande. Entonces también es. Claro. Entonces, para ir así definiendo, la felicidad, bueno, tiene que ver con disfrutar lo que nosotros, ese camino a lo que nosotros queremos ser. Y estando bien con nosotros mismos y con los demás. También a veces, y en este tiempo, socialmente incide mucho el miedo. Ajá. El miedo, ¿por qué? Porque hay muchas cosas que no hacemos por miedo y entonces no nos permite ser feliz. No, yo no soy capaz de esto, tengo miedo porque me va a salir mal, Claro. tengo miedo porque me va a costar mucho, tengo miedo Claro. porque que se me van a reír de mí y entonces no lo hago. Y el miedo, fíjense, el miedo es una emoción primitiva. ¿Y qué es el miedo? Una emoción anticipatoria. Me avisa lo que puede llegar a suceder. Lo que puede llegar a suceder. Lo que puede, no que va. Va a suceder. Exacto. Perfecto. Y entonces para vos enterarte de que si eso va a suceder o no, hay que enfrentarlo. Claro, Yo, bueno, claro. pongo siempre el mismo ejemplo. A veces con mis amigos cuando estamos comiendo, algunos siempre dicen, no, yo no me hago análisis, no vaya a ser que me salga algo malo. Y bueno, no estás enfrentando ese miedo y estás todo el tiempo pensando. Que te puede llegar a pasar algo malo, pero no lo enfrentas. Y ahí pierde uno la estabilidad emocional. La estabilidad emocional y sí, cuando vos sí, no sí, tenés sí. el control, se genera la angustia. Uh-huh. Y no hay nada más irritante para el cerebro es cuando no tiene el control. Entonces todo esto, ¿no? Entonces el planear y enfocarse en cosas que a uno le gusta, por ejemplo a ustedes, bueno, si les gusta venir todos los días acá y hacer esto, y bueno, aunque no expresen felicidad, pero son felices porque están haciendo Exacto. lo que les gusta, sí, lo sí. disfrutan y a veces se le pasa volando el tiempo. ¿Y por qué? Porque han sido felices Siempre, en ese tiempo. Siempre. Sabemos también que un 50% es por genética Sí, o sí. por forma hereditaria. Mirá, Claudia estudió, ¿eh? Sí, señor. Estudió el libro, mirá. Por supuesto. Sí, 50% es genético, epigenético. Sí. ¿Qué quiere decir? Fíjense que nosotros, bueno, estamos programados genéticamente por muchas cosas. Yo, bueno, genéticamente se sabía ya cuando nací que iba a ser pelado cuando sea viejo. Y esto cuando nosotros nacemos también, de acuerdo a cómo han sido nuestros padres, tenemos el 50% de posibilidad de ser así. Así que los que nos están escuchando, si nuestros padres fueron buena onda, nosotros tenemos el 50% de probabilidad de ser buena onda. Qué bueno. Y si no, se puede cambiar. Es lo único que se puede cambiar genéticamente, es el estado de felicidad, de satisfacción o de bienestar. Entonces esto, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestros padres, por ejemplo, hay gente que ha vivido guerra, y bueno, y han estado en un estado de circunstancia, y eso genéticamente sí nos los transmite, pero nosotros vivimos otro momento, otras situaciones, y esto, a veces hay gente que estudia mucho esto de las raíces, del pasado, para decodificar eso, para saber por qué son así. Exacto. Yo no me basaría mucho en eso, sino que en prepararme yo mismo para afrontar todo esto y sacar provecho de mi emocionalidad, ¿no? Qué bárbaro, qué increíble lo que significa esa sola palabra, sí, que sí. es un sentimiento, sí, que sí. es el que nos mueve que día a día, ¿no? Nos mueve día a día, Sí, y esto, sí. Y bueno, y esto, ojo, no estamos obligados a ser felices, ¿eh? Uh-huh. Yo con esto, ¿por qué? Porque todos tenemos momentos tristes, momentos que tenemos que pasar. A veces, y cuando uno se va haciendo adulto, o grande ya, le toma hasta cierto cariño a la tristeza. ¿Por qué? Porque la tristeza te está diciendo, mira, ¿viste? Esto no lo podés hacer ya. Claro. Bueno, me voy a poner triste un poquito, pero voy a buscar otra alternativa. ¿Para qué? Para sortear eso. Hay que pasar siempre por el valle de la tristeza. La tristeza hay que transitarla, no hay que evitarla. Ajá. Hay que transitarla. ¿Por qué? Porque si a mí me dieron una mala noticia, me salió algo mal,
Como en un duelo, ¿no? O un duelo, Ajá, sí, el caso más típico de la tristeza es el duelo. Y fíjense, esto también, la tristeza es la única emoción que no tiene energía. Hay que dejar ir. Importante lo y que esto, está diciendo. mirá, Lucas, esto para los jóvenes, Bueno, dale. hay una estadística de cuál es la palabra que se tatúan más los jóvenes en este tiempo. Y esto es interesante, Mirá, que ¿cuál tiene es? que ver con lo que estamos hablando. Soltar. Soltar. Soltar o fluir, o todas esas, es lo que más los jóvenes se tatúan. Y tiene que ver con esto. Cuando uno suelta, en definitiva, está diciendo, bueno, voy a estar triste un tiempo. ¿Para qué? Para estar, para volver a empezar. Siempre, siempre cuando uno quiere volver a empezar algo, va a pasar por ese tránsito de la tristeza. ¿Por qué? Porque cuando vos estás allá arriba, no vas a soltar eso, sino que cuando las cosas no están bien, no está. Y es bueno, es necesario ese soltar, el dejar ir, el emprender otras cosas. ¿Por qué? Porque a veces nosotros nos acostumbramos a estar mal. Bueno, estoy mal y me dejo faltar el respeto, estoy mal y me dejo que me pongan triste todos los días, y estoy mal y me dejo que me maltraten, y no es así. Entonces también eso, cuando uno empieza a fortalecer su personalidad, elige dónde está bien. Y por supuesto, cuando uno ya tiene vuelta con los años, ¿no? Estoy medio insistidor con eso. Tiene que buscar y disfrutar de los momentos intensamente, cada uno de ellos. Entonces, bueno, yo me siento feliz porque yo elijo dónde ir. Claro. Yo elijo dónde estar. Yo elijo, me invitan a un lugar y no tengo ganas, no voy. Hago lo que me gusta. Y eso es un sentido de libertad enorme y un sentido de felicidad enorme. Desde allí entonces, la felicidad, a Sí, partir tal cual, de poder elegir dónde estar. Dónde estar y con quién estar y qué hacer y todo esto. Ajá. Y no tiene nada que ver con el tener. No tiene nada que ver con el tener. Por supuesto, estando satisfechas las necesidades básicas que yo tenga para comer, para dormir, para dónde vivir, todo eso, estando esto, después estamos en condiciones de ser felices. Y entonces que una persona sea millonaria y a lo mejor no le encuentre la vuelta a la vida y no es feliz. Y otra persona que vive modestamente y bueno, es feliz. Y tiene que ver con un sentido de bienestar. ¿Cuál es el sentido de bienestar? ¿Cómo llego yo al sentido de bienestar? Siendo una buena persona. Claro. Siendo un buen trabajador, siendo un buen ciudadano, siendo un buen padre, siendo un buen hijo. Bien ser, se llama eso. El bien ser. Después, ¿qué viene? El bien hacer. Si voy a trabajar, lo hago bien. Si voy a jugar al fútbol, lo hago bien. Si voy a andar en el tránsito, lo hago bien. Si soy una buena persona y hago las cosas bien, voy a estar en esa sensación de bienestar. ¿Por qué? Porque no tengo nada que ocultar. Si soy una buena persona, hago las cosas bien, por añadidura viene el bien tener. Entonces, si soy una buena persona, hago las cosas bien, voy a tener. Es una consecuencia. Lo devuelve la vida. Lo devuelve la vida, genial. Ajá. ¿Qué pasa socialmente? A veces las personas tienen, pero no han sido ni buenas personas ni han hecho las cosas bien. ¿Van a tener? Sí, pero la consecuencia es que nunca van a ser felices. ¿Por qué? Porque no pueden engañarse a sí mismos. Y entonces el que hace algo mal habido está todo el tiempo pensando, uy, me van a descubrir, me van a descubrir. Y no hay peor juez que nuestra conciencia. Claro, qué increíble, ¿no? Todo esto. Bueno, yo creería que la clave o la estrategia estaría en enseñar a nuestros niños. Tal cual. Sí, eso, enseñar ¿Se puede desde absolutamente, absolutamente. Y esto, fíjense que en algunas escuelas ya se está dando esto, justo estoy escribiendo un artículo sobre esto, de cómo a veces inciden los buenos actos. Entonces, por ejemplo, un padre podría ser director técnico de su hijo y que lo ponga siempre en los partidos, por más maleta que sea, diríamos. Y entonces los chicos sacan la conclusión, ellos mismos dicen que no puede ser eso. ¿Por qué? Porque no hay objetividad. Entonces, y así es en la vida. Hay personas que por acomodo están donde están y los otros se ven
invadidos, se ven defraudados y todo esto. Y fíjense, y eso es aprendible desde pequeño con pequeñas situaciones o presentando también la vida de las personas que han tenido éxito. Antes de ganar la NBA, Jordan erró 9.000 tiros. Antes de ganar, por ejemplo, claro. Antes de ganar un mundial, Messi perdió 5 y era el mejor del mundo. Fíjate, y esto, entonces, todo eso es nosotros seguir intentándolo. Esto tiene que ver también con una cuestión de autosuperación. En lo que me gusta hacer, yo me tengo que mejorar día a día, no competir con nadie. ¿Por qué? Porque voy a encontrar personas mejores o peores. Claro. Pero para mí mismo, yo tengo que competir conmigo mismo. A ver, ¿qué puedo hacer hoy para mejorar a mí como persona? Esto, me voy lejos. Los orientales tienen muchas más técnicas que nosotros. ¿Por qué? Porque han descubierto su interior. Nosotros en el 1600 el filósofo que nos marcó fue Descartes, y Descartes habló de la razón nada más, no de lo espiritual o del interior. Y entonces nosotros somos muy cognitivos y racionales. Entonces, claro, me conviene, no me conviene, me esto. Entonces, y hoy día, a través de las neurociencias, se sabe que nosotros, si hacemos una pequeña técnica de respiración, nos ponemos más tranquilos. Y bueno, si estoy más tranquilo, puedo establecer algunas cuestiones. Si camino o me voy a tomar unos mates con las personas que me gusta charlar, bueno, acá yo estoy feliz. ¿Por qué? Porque estoy haciendo lo que me gusta. Entonces, todas esas cosas son pequeñas dosis de felicidad que uno va encontrando del día. Bueno, si salgo a caminar a la mañana temprano, soy feliz. Y a partir de que mi cerebro piensa de que mañana a las 8 de la mañana salgo a caminar, ya estoy sintiendo la satisfacción ahora. Por todo lo que conlleva, ¿no? Claro, esa sí. posibilidad de caminar. Bueno, entonces vamos a hacer un poquito así un hincapié sobre que la felicidad no es algo confeccionado. No es algo confeccionado. Ajá. Y además también esto es un poco cómo nosotros transitamos nuestra vida. Y nuestra vida en el momento presente, porque es el único momento que podemos manejar. Lo que pasó, claro, pasó y no lo puedo cambiar. Chao, ya está. Y por más que yo me retrotraiga, y lo que está por venir depende mucho de lo que está. Podríamos hacer un juego con la audiencia. Ajá. Mientras ustedes están escuchando esto, sí, yo les podría preguntar dónde están, y me dirían en mi casa. No, ¿dónde están mentalmente? ¿Están en el pasado o están en el futuro? Si están en el pasado o están en el futuro, no están prestando atención a lo que está sucediendo ahora. Hoy, claro. Ahora, ya. Entonces, bueno, los momentos hay que disfrutarlos. Y entonces a veces, cuando los que somos padres, ¿cuándo crecieron estos gurises? ¿Por qué? Porque a veces también nos tomamos ese tiempo de disfrute, de ver crecer a nuestros hijos, de disfrutar a nuestros hijos, de disfrutar las pequeñas cosas. Y a veces esto. Es necesario también en los ámbitos de trabajo generar ese sentido de bienestar. ¿Para qué? Para que dé gusto ir a trabajar, ¿no es cierto? Exactamente. Bueno, vamos a tener también ahora una pregunta acá de nuestro querido compañero del equipo de Sensaciones hacia Carlos. Me llamó un poco la atención lo que has dicho sobre el tema de que por ahí uno no presta atención al presente, pero sí está pensando en el pasado, en el futuro. Como que ahora en la sociedad es muy complicado con los medios de comunicación, la televisión y demás cosas, porque hay una ansiedad generalizada también, que es lo que a la gente le preocupa también. Hoy en día lo más preocupante por ahí es el tema económico, ¿no? Porque uno ya está pensando cuánto puede llegar a costar las cosas de aquí a 3 meses o a un año. Sí. Y la verdad que como que hay que trabajar eso, no sé. ¿Qué consejo le daría a lo que están escuchando de cómo se puede llegar a trabajar para mantener la calma y poder vivir el día a día? Sí, está buenísimo eso. Y en nuestro país, bueno, Latinoamérica es uno de los países, de los continentes más pesimistas. Fíjate, siempre nosotros tenemos que fijarnos en lo que podemos manejar. Lo demás, y bueno, lo que va a pasar en el futuro depende mucho de lo que nosotros estamos haciendo ahora. Y está bien eso. Y si nosotros pensamos mucho en el futuro, no voy a tener plata, no voy a esto, no voy a tener... Claro. No está invalidando lo que podés hacer ahora.
que es el único momento que manejas. Entonces, pensar mucho en el futuro genera eso, angustia. Sí. Pero no depende mucho de lo que hacemos ahora. Entonces, en la construcción, y por supuesto, y en este momento económico que está todo mal y todo esto, bueno, primero agradecer por lo que ya está, que es mucho. Que esté sano es una virtud, que tenga donde... Tener trabajo es otra virtud. Fíjate vos, hay muchas cosas, y bueno, cuando uno se pone agradecido con lo que tiene, después va por más. Pero en ese agradecimiento del presente y de todo esto, a veces hay casi ejercicio para sentirse bien uno, ¿no? A la noche, en vez de pensar en las cuentas que hay que pagar, bueno, hacer un ejercicio de 3 cosas lindas que te pasaron en el día. Ah, qué bien. Y bueno, y te dormís con esas 3 cosas que te pasaron en el día, no lo que tenés que pagar. Lo que tenés que pagar no se va a ir, va a seguir ahí presente, pero y van a llegar nuevas. Y van a llegar nuevas. Entonces, fíjate vos, y hay mucha gente, y a mí me ha pasado que uno pasa mucho tiempo pensando en lo que puede llegar a venir y no estuvo presente en el momento. ¿Por qué? Porque ese estar calmo, tranquilo y pensando hace que vos busques nuevas herramientas, ¿no? Y no esperando que, bueno, que llegue el momento de que no va a haber... Porque también eso, el futuro lo construimos a través del presente. Y eso, bueno, los orientales lo saben mucho más, ¿no? Y por eso no se turban tanto, no se ponen tan ansiosos en eso, porque transitan el momento. Y bueno, y el agradecimiento es una cuestión, hasta si se quiere, salutógena para nosotros establecer cosas. En esto el tema económico sí es angustiante, y por eso yo lo aclaré hoy también esto, de que dije, bueno, yo le puedo hablar de felicidad a una persona que tiene las necesidades básicas satisfechas. Claro. Si vos tenés las necesidades básicas satisfechas, trabajo, lugar, dinero, el sustento diario, que es nuestra mayor riqueza, lo demás no es manejable, nunca es manejable. ¿Por qué? Porque mis relaciones no son manejables, tienen que ver con la actitud mía. Claro. ¿Cómo uno reacciona a eso? Mis propiedades no son manejables, porque algún día se me da la loca hacer cualquier barbaridad y después no tengo nada. Claro. Entonces todo eso, fíjate vos que tiene que ver mucho con lo emocional. Y está bueno lo que vos preguntás, pero el tema del vivir el presente y esto, ir como que agarrándose de las pequeñas cosas, de la riqueza de las pequeñas cosas, ¿no? Eso, sí, también tener la paciencia para entender que todo es un proceso. Porque uno, bueno, me pasa a mí, yo hace un par de años estoy trabajando y uno ve que hay un crecimiento, pero cuando llega a tal punto ya empieza a ver otras cuestiones como diciendo, bueno, llegué hasta acá y quiero pegar el salto y que tenga para, no sé, para vivir solo, por ejemplo. Y después pensás que querés hacer algo para que te sobre para irte de viaje. Y es como que cuando empezás a avanzar ya querés después todo junto. Bueno, y dejás de lado el proyecto, digamos. Está bueno eso, y bueno, eso es propio, y está bueno que vos tengas un afán de progreso, está bueno. Lo que yo te aconsejaría es que no te compares con nadie. Sí. Es nocivo. Es nocivo compararse. Mira que él tiene esto, no importa. Claro. O en el trabajo le va mejor. O mirá a dónde está. Nada. Cada uno tiene que disfrutar su proceso. ¿Por qué? Porque es el tema de la autosuperación propia. Y esto, y sobre todo aprovecho bueno que estoy charlando con jóvenes, fíjate vos que esto, hasta ideológicamente, el joven desde pequeño, y bueno, esto lo podemos ver en la sociedad hoy día, es más revolucionario, le gusta todo lo que es disruptivo y ir en contra. Después cuando empezás a tener algo, ya te volvés medio capitalista, ¿viste? O sea, ahora me gustó la mía, que la tengo. Y después si te va bien económicamente, te volvés oligarca, listo, chao. Entonces, fíjate vos, porque eso también tiene que ver con cómo hace al progreso económico. Entonces, yo también a veces digo, bueno, podría haber tenido más, y sí, pero no hubiese sido más o menos feliz. ¿Por qué? Porque a lo mejor podría haber tenido que conceder otras cosas. O el tiempo también. O el tiempo, uno dice que por ahí está trabajando y quiere tener plata y te das cuenta y ni tenía un día libre tampoco a la semana. Tal cual, te esclavizás en eso del tener.
Me queda entonces la siguiente lectura, Sí. que sería ser feliz, dejar de buscar la felicidad y ser feliz ahora. Tal cual. Y esto esto no invalida que nosotros no tengamos proyectos, como decía él. Los proyectos sí tenemos que tenerlos, pero disfrutar el proceso de ir consiguiendo ese proyecto. ¿Por qué? Porque también eso de que vayamos disfrutando para conseguir lo que queremos nos va haciendo tener esa constancia. Ajá. Porque si no, a veces sucede mucho con la juventud y quiero esto, y bueno, ya fracasé. Y no es así, sino que es un proceso y entonces cuando uno va construyendo, se va preparando, estudia determinada carrera y le encuentra el gustito a lo que está sabiendo, le encuentra el sabor al saber, digo yo, se produce el conocimiento. Y cuanto más conocimiento vas adquiriendo, más expertise tenés, y entonces más te vas acercando a la meta. Y esa meta después se va dando casi por sí sola. Entonces todo eso. Y siempre esto dejarse a veces un poco llevar por la vida, porque uno también, yo nunca hubiese esperado estar acá frente a un micrófono hablando. Le cuento una anécdota cortita. Mi papá tenía una FM que la aprendía después que llegaba de trabajar de albañil a las 7 de la tarde, todos los días. Y yo tenía 18, 19 años y decía, vení Carlito, hablás. No, estás loco. Nunca, y siempre pienso cuando estoy en un ámbito así, mirá, si me viera ahora. Es automático, ¿no? Se le viene a la memoria. Me viene a la memoria Ajá. eso porque a él le apasionaba este tema. Bueno, Carlos, lamentablemente ya estamos allí al final de este magazine y vamos a tener que despedirnos, pero como lo sabemos todos nuestros oyentes, que usted está una vez al mes, nos acompaña aquí y nos cuenta de la educación emocional, de eso tan importante, ¿no? para cada uno de nosotros. Bueno, muchísimas gracias y un gusto poder compartir con ustedes, así que hasta la próxima, si Dios quiere. Gracias a usted por estar presente, y a su señora que lo acompaña. Muchas gracias.